fricción. Al mezclar dos cantidades de líquidos a distinta temperatura, se genera una transferencia de energía en forma de calor desde el más caliente al más frío. Dicho tránsito de energía se mantiene hasta que se igualan las temperaturas, cuando se dice que ha alcanzado el equilibrio térmico. La cantidad de calor Q que se transfiere desde el líquido caliente, o la que absorbe el frío, responde a la expresión Q igual mc por la variación de T, donde m es la masa del líquido, c su calor específico y T la variación de temperatura que experimentan. Procedimiento experimental. Primero, en una balanza de precisión, pesar el vaso calorímetro y nos dará un resultado de 77,5 gramos, ese sería el peso exacto. Después de ello pesaremos el calorímetro y agitador en la balanza de precisión, ambos elementos sumaron 331,7 gramos. Después pasamos a pesar el vaso precipitado de 200 mililitros, el peso total del vaso es de 10,4 gramos. Después de haber medido todos los elementos, se procedió a tarar el vaso precipitado en la balanza. Se llenó 200 mililitros de agua en el vaso y luego se pesó dando como resultado 201,3 gramos. Después, con ayuda de un termómetro que fue colocado dentro del recipiente con agua, se pudo obtener la temperatura ambiente de 60 grados. Esta temperatura nos servirá para poder comparar ambas temperaturas tanto ambiente como a elevado grados. Se talló la balanza y se pesó el calorímetro junto a 200 mililitros de agua, el peso total fue de 533 gramos. A continuación, poner en una cocina eléctrica agua a hervir hasta llegar a una temperatura aproximada a los 400 grados. Llenamos el vaso precipitado de agua hervida a 200 mililitros para después medir con el termómetro y dio como resultado la temperatura de 60 grados. Luego de hallar la temperatura de 60 grados, se procedió a verter el contenido dentro del calorímetro que contenía 200 mililitros de agua a temperatura ambiente, teniendo como resultado 192 mililitros de agua dentro del calorímetro. Después de unir ambas temperaturas conseguiremos hallar una temperatura equilibrada con la ayuda del agitador. Gracias a esta se pudo lograr una temperatura de equilibrio en 42 grados. Efectuando los cálculos que se derivan de la expresión 1, se determina el valor de la capacidad calorífica seca. La capacidad calorífica del calorímetro se asigna al valor medio de los dos valores encontrados. Expresar los resultados en calorías y en unidades del sistema internacional, sabiendo que un cal igual 4,185 joules. Los datos de ambas experiencias se trasladan a la siguiente tabla. Hallando la constante K obtenemos. Hallando el calor de la experiencia realizada obtenemos. Conclusiones. A través de la calorimetría se puede medir el calor en una reacción química o en un cambio físico utilizando el calorímetro. La ecuación calorimetría determina las cantidades de calor siempre en cuando se conozca la masa del cuerpo, su calor específico y la diferencia de la temperatura. La ecuación de la calorimetría permite definir la caloría como unidad de calor. La calorimetría trata de la medición del calor y de las constantes térmicas. El aparato que se encarga de medir las cantidades es el calorímetro. La cantidad de calor que recibe o transmite un cuerpo está determinada por la siguiente fórmula. Q igual m por c por temperatura final menos temperatura inicial.